¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy vamos a tener el gusto de charlar un ratito con David Miazo, porque FADA acaba de presentar un nuevo informe que David rápidamente ya nos va a resumir. ¿Cómo estás, David? Muy bien, Carlos, un gusto estar conversando con vos. Contame en qué consiste el nuevo informe de FADA que presentaron. Bueno, este informe es el monitor de exportaciones agroindustriales, que tiene datos del primer semestre del 2020 y que vamos a empezar a publicar cada 6 meses con los datos de cada semestre, y donde el principal dato es que las exportaciones agroindustriales explicaron el 74% de las exportaciones totales durante los primeros 6 meses del año, y después se hace foco sobre 19 de los principales complejos agroindustriales, con una cerca de 10 indicadores para cada uno de ellos, entre los que está la inserción internacional, el ranking mundial, el share de mercado, la concentración de origen y la concentración de destinos de las exportaciones. Este es un análisis del primer semestre del 2020, en donde hablan de que las exportaciones agroindustriales generaron 20.000 millones de dólares. Eso representa, según el cálculo que hicieron, más del 70%, 74%, si no recuerdo mal. Quiere decir que el resto aportó muy poco y el ritmo de exportaciones de la Argentina, la verdad es que es preocupante, porque más allá de lo que aporta el complejo, el resto de los sectores aporta muy poco. Cuando hicieron la clasificación, las cadenas granarias, dentro de ese 70%, son las que más aportan. Y eso es un detalle no menor, porque creo que es el 70% viene de las cadenas granarias, según el análisis que hicieron. Ahora, vos dijiste que además hicieron un estudio dentro del indicador de la participación argentina, y a mí hay cosas que me llamaron la atención. Eh, Tenemos productos que tienen una gran representatividad dentro de nuestra balanza, digamos, y que además tienen importancia a nivel mundial relevante, ¿no? Como es el caso de, no sé, el trigo, el maíz, la soja, pero hay otros productos, por ejemplo, el ejemplo del té y del limón, que a mí me llamó tanto la atención, que ocupan un lugar importante en la inserción internacional, pero tiene una baja participación. El té, por ejemplo, ¿por qué es tan representativo? Bueno, el té solamente representamos el 3% del mercado mundial, pero exportamos el 94% de la producción, especialmente de té negro. Entonces, es uno de estos casos en el que tenemos la cadena en sí tiene una alta inserción internacional en términos de cuánto de lo que produce lo exporta, pero aún así no alcanza a mover tanto la aguja a nivel internacional. Por ejemplo, después tenemos el limón, que exportamos el 91% de lo que producimos, pero también solamente explicamos el 5% del mercado mundial y somos el sexto exportador a nivel mundial. Y después tenemos productos en donde, a ver, somos líderes y que por ahí muchas veces no lo tenemos en cuenta. Por ejemplo, la yerba. Claro, bueno, la yerba es otro caso en el que somos el principal exportador mundial, y exportamos el 44% de la yerba que se exporta en el mundo, pero solamente se exporta el 14% de la yerba que se produce, porque somos grandes Consumidores. consumidores y el mundo no es un gran consumidor de yerba. Otro detalle que me llamó mucho la atención, porque es precisamente uno de los temas que está en debate en este momento, es la baja inserción y baja participación en el mercado de porcinos y de carne avícola, ¿no? Exactamente. En términos, los dos en conjunto explican menos del 1% de las exportaciones agroindustriales, y tienen, por ejemplo, en el caso de la avícola el año pasado, una inserción del 12%, es decir, se exportó el 12% de lo que se produjo, y en el caso de porcinos el 4%, y en ninguno de los dos casos estamos en el top 5 de exportadores, de hecho en el porcino fue el 25%. Y apenas explicamos en el caso de avícola el 2% del mercado mundial, y en el caso del porcino menos del 0,1%. Justamente son dos mercados en los que esto en realidad se puede ver como que no tenemos mucha participación en el mercado mundial, pero también se puede ver como una oportunidad para la exportación, porque cualquier número que incrementes de exportaciones no vas a mover la aguja internacional, entonces es relativamente fácil, si se quiere, de colocar. Es decir, que tenemos una posibilidad de crecimiento muy fuerte en esos rubros. En la exportación avícola y porcina, con respecto a la producción y la exportación actual, podríamos hablar que en un mediano plazo no hay techo. Y eso significaría
exportar con agregado de valor, como se dice ahora tanto, al maíz, por ejemplo, y a la soja. Exactamente. Las carnes en general, la avícola, la porcina, la carne vacuna, son agregado de valor de los granos y en general lo que uno ve es que los productores de carnes en general son productores de granos que buscan agregarle valor a su producción y a su grano, salvo algún feedlot un poco más comercial o de mayor escala. La mayor parte son productores que buscan agregarle un poco de valor a su propia producción. Lo que pasa es que en el caso de la carne porcina y la carne avícola, la capacidad de producirla mucho más rápido también tiene su ventaja, ¿no? Claro, tiene su ventaja el ciclo, que es esto que estás mencionando, que el ciclo de producción es mucho más rápido, sobre todo en avícola que porcino, eh, y tienen unos índices de conversión de alimento, de materia seca a carne, que realmente es muy bueno en términos de costos y también en términos medioambientales, porque tener buenos índices significa que necesitas menos recursos para producir esas carnes. David, también hicieron una reflexión respecto a los destinos. Hay productos que tienen destinos muy concentrados, hay otros que están mucho más distribuidos a lo largo del mundo. ¿Qué significa una cosa y otra? ¿Cuáles son los riesgos de estar muy concentrado en un solo destino o de estar en muchos destinos? Bueno, hicimos un índice de concentración de destinos que medimos qué porcentaje de las exportaciones van a los primeros 5 destinos. Esto, si eso es más alto, es relativamente negativo en el sentido de que algún problema con uno de esos mercados te puede generar graves daños a la exportación. Por ejemplo, un caso que viene siendo paradigmático es la carne, donde 2/3 de las exportaciones están yendo a China. Entonces, cualquier problema de índole diplomático, de índole sanitario o de índole económico con China, rápidamente te puede poner en jaque la producción y la exportación. El promedio de los 19 complejos que medimos es que el 63%, 2/3 prácticamente, concentran los primeros 5 destinos. Es decir, más del 60% de las exportaciones de cada uno de los complejos en promedio va a los principales 5 destinos de exportación. Los que más concentración tienen son el té, que en los primeros 5 destinos está el 89%, la cebada con el 73%, las peras y manzanas con el 74%, los bovinos con el 81%, la yerba con el 90%, el porcino con el 82%. Todos estos niveles, estamos hablando de niveles superiores al 70-80%, solamente en 5 países, en alguno de los cuales el primer país tiene mucha importancia, como China, Brasil también es un país que recurrentemente aparece entre el top 5 de varios de ellos. Otro análisis que hicieron es cuánto pierden las provincias por la existencia de los derechos de exportación, ¿no? Es decir, en donde se nota claramente el impacto de este impuesto distorsivo. Claro, de estos 20.000 millones de dólares que se exportaron en el primer semestre, unos 3.600 millones de dólares fueron derechos de exportación. Y en realidad quisimos cambiar un poco la óptica, decir, bueno, estos 3.600 millones no es solamente dinero que pierde el productor por tener los derechos de exportación, sino que son menos recursos que llegan a las provincias. $1 que aporta la provincia de Córdoba en derechos de exportación es $1 menos que llega a la provincia, que llega a ciudades como Río Cuarto o Marco Juárez o cualquier ciudad productiva de la provincia de Córdoba. Es $1 menos que se invierte en maquinaria, que se invierte en fertilizantes, que se gasta y se invierte en la ciudad. Por ejemplo, la provincia de Córdoba, para seguir con el ejemplo, aportó en el primer semestre más de 850 millones de dólares en conceptos de derechos de exportación solamente a los granos. Después también mostramos el caso de uva, para mostrar también otro sector del país que aporta dólares vía derechos de exportación, o la carne vacuna, que en realidad al estar de manera muy federal afecta a prácticamente todas las provincias. La última, David, pues se nos acaba el tiempo. También hacen una reflexión respecto a la, entre comillas, competencia entre consumo interno y exportación y el temor que siempre hay en Argentina de que producto que se exporta, producto que va a faltar para el consumo interno. Exactamente, ahí hay dos cuestiones. Una es que no tenemos un problema de abastecimiento, tenemos un problema de poder adquisitivo que depende más de las políticas macroeconómicas que del campo. Y el segundo tema es que paradigmáticamente algunos de los productos que más conflicto generan, como la carne o el pan,
somos de los mayores consumidores mundiales en términos per cápita y al mismo tiempo somos de los mayores exportadores mundiales. Es decir, que se puede cumplir el rol de abastecer al mercado interno y de exportar al mismo tiempo. No es esta dicotomía o consumo interno o exportación. No, no nos queda más tiempo, pero decime una cosa, los cuadros que tenés atrás, ¿son los billetes que tuvimos alguna vez en la Argentina? Sí, son un recordatorio, si se quiere, de la inflación en Argentina. Ahí están los pesos argentinos, los pesos, los australes. En uno llegamos hasta el 1.000.000 y en otro llegamos hasta los 500.000 de los que están ahí atrás. ¿Hasta cuál llegaremos ahora? Bueno, gracias, David. Ah, Bueno, un gusto. Y bueno, justamente las exportaciones ayudan también, en parte, a que no pase eso porque ayudan a generar dólares genuinos y a evitar estas devaluaciones. Un gusto bueno, conversar con vos, un Carlos. abrazo y como siempre felicitaciones por el trabajo.